violencia. El video, en cierto modo, lo que quería era como provocarles esta reflexión de decir por qué los hombres, para todo, y lo digo para todo, está de por medio el ejercicio de la violencia. El ejercicio de la violencia no solamente hacia las mujeres, hacia niñas, hacia otros hombres, y sobre todo a otros hombres que tienen que ver con la comunidad y con las poblaciones de la diversidad sexual. Esta lógica también de la masculinidad nos invita a reflexionar por qué los hombres tenemos que poner los cuerpos por delante para poder solucionar nuestros problemas. Si se pudieron percatar en el video, es curioso, pero una persona soluciona sus cuestiones o sus diferencias con la otra por una cuestión de infidelidad a punta de golpes, ¿no? Y el otro se defiende con golpes y con con unas tijeras, ¿no? Entonces, ¿por qué los hombres estamos enfrascados en estas discusiones y por qué al final de cuentas no le queremos entrar a la reflexión y al cuestionamiento de estas problemáticas? Mi propósito en ese sentido va en invitarles a poder reflexionar, en invitarles a otros hombres que reflexionemos en torno a lo que significa también ser hombre, lo que significa o cómo se nos dicta en esta sociedad, en esta cultura mexicana, el que tengamos que comportarnos y demostrar que somos hombres. Es curioso, pero muchos de nosotros no sabemos a veces ni cómo reproducimos estas lógicas, pero en el seguir y en el replicar este modelo de masculinidad, como el que vimos a través del video, pues ya ni cuestionamos, ¿no? Todo es impuesto, todo se nos impone, pero no hay oportunidad de cuestionar por qué los hombres somos así. Entonces, mi propósito para el día de hoy es invitar a esto, a la reflexión, a que conjuntamente cuestionemos o dialoguemos sobre estas temáticas y la intención es podernos acercar cada vez más, sobre todo las poblaciones masculinas, a estos temas. Si quieres, ve pasando a la siguiente lámina, por favor. La primera idea que quiero como plantear es que revisemos un poco por qué las cuestiones de género también nos interpelan a los varones. O sea, es algo que nosotros teníamos que reflexionar y entrar muy a detalle en este sentido. Yo les propongo que hagan el ejercicio o por lo menos traten de hacer esta actividad y el día de mañana revisen los principales diarios, quienes aparecen como los principales protagonistas en las portadas de los periódicos. Quienes aparecen como protagonistas en los principales noticieros. Y lo que vamos a encontrar es que, pues, estamos los hombres, ¿no? Hombres que hombres que nos asesinan otros hombres, por supuesto, hombres que morimos en accidentes de tráfico, hombres que no nos cuidamos, ¿no? No queremos usar el cubrebocas, como los hombres principalmente, hombres que estamos inmiscuidos en actividades ilícitas, riñas, conflictos, estamos los varones. Y esto es interesante porque si uno lo ve desde el tema de género, desde las cuestiones, desde las masculinidades, pues por supuesto que tendríamos que nosotros poner a los hombres a reflexionar de qué está pasando en torno a esto, ¿no? La primera idea que se me viene a la mente y con estas imágenes que yo trato de plantear es que pues hay que trabajar sobre una idea que tiene que ver sobre el cambio cultural. Esta idea de la masculinidad, de la que existe socialmente aceptada, de la que nosotros reproducimos día a día, de la que nos dicta que nosotros los varones no nos pasa nada, de la que nos dice que nosotros los varones somos todos poderosos, pues efectivamente yo pondría en duda y diría qué tanto es esto cierto. Lo que vemos por lo menos a través de estas imágenes es que los hombres por supuesto estamos muriendo, nos están asesinando, pero también tiene que ver con estas cuestiones de género. Y ahorita más adelante lo iré planteando y revirando,
de por qué la necesidad de poner sobre la mesa, sobre las instituciones, sobre las políticas públicas, que se tome en cuenta la perspectiva de género y el enfoque de las masculinidades para poder trabajar con los varones y sobre todo para poder cambiar en cierto modo la idea de lo que significa ser hombre. Por supuesto que este modelo de masculinidad que hoy día existe, que todos en cierto modo replicamos, en cierto modo nos apegamos y a veces ni lo cuestionamos, pues tiene efectos sociales y costos muy altos para nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, Oscar, interrumpiéndote un poquito, creo que es Sí, aquí donde el punto clave, ¿no? Porque muchos dicen, es que no entiendo por qué es violencia de género si hay más hombres muertos que mujeres, pero volvemos al punto clave, ¿no? Que no es la misma forma en la que se matan a los hombres que en la que se matan a las mujeres. sí, las formas y los modos y en términos cualitativos no es lo mismo. A los hombres nos están matando en el espacio público, a las mujeres las están matando en el espacio privado. A los hombres nos están matando otros hombres que no tienen nada que ver con nosotros, ni afectiva, ni emocional, ni existe ninguna relación. En el caso de las mujeres, muchas veces son asesinadas por las parejas, los novios, exnovios, el amante, etcétera, etcétera, ¿no? Y la manera con que se está matando hoy día, y hay una diferencia muy notable entre nosotros los hombres y las mujeres, es que en el caso de los feminicidios, concretamente, puede ser el ejemplo que podemos plantear, mucho de lo que un feminicidio, cuando los cuerpos son tasajeados, desollados, etcétera, etcétera, lo que buscan es como dejar evidencia para otros hombres de qué pasó con esa mujer, cómo se le castigó a esa mujer, ¿no? En cambio, en el caso de los hombres pueden morir de asesinato, de un balazo, de una cuchillada, atropellados en moto, etcétera, etcétera, pero porque murieron por demostrar ser hombres, por defender la hombría, ¿no? Entonces, hay notables diferencias en ese sentido. Y por supuesto tiene que ver con cuestiones de género porque los hombres estamos construidos socialmente. ¿No? Entonces no somos de otro planeta, estamos construidos socialmente, hay significados, hay simbolismos, hay comportamientos, hay ideas que nos dicen que nos tenemos que apegar a este modelo de masculinidad. Y eso es lo que no logramos entender en la cotidianidad, en las relaciones del día a día. Creemos que por defender a alguien o por defenderme a no ser asaltado, estoy demostrando masculinidad. Y no, lo que está pasando es que estás poniendo el cuerpo por delante y lo que va a pasar es que pueda ser asesinado en este sentido. Claro, y que pues también a veces se piensa que si no son demostradas estas formas de masculinidad, pues entonces socialmente no eres lo que esperan de un hombre, ¿no? Pero bueno, seguiremos avanzando conforme vaya Sí, en el y, tema. y, y es complicado porque tener que cumplir con las expectativas de lo que significa ser hombre, pues a muchos varones nos está llevando a la muerte, ¿no? A muchos varones, en el caso de los que somos padres, nos está llevando a una relación distante con nuestras hijas e hijos por no poder mostrar afecto o emociones, ¿no? Nos está llevando, en el caso de la relación de pareja, a seguir con esta idea de reproducir que los varones son los que tienen la última palabra, ¿no? Y cuando nos encontramos hoy día y bajo estas dinámicas familiares, económicas, políticas, en donde las mujeres cada vez se insertan a la vida pública, pues nos damos cuenta que como hombres hay que soltar el poder, porque entonces hay un efecto hacia nosotros los varones, un efecto de que nos puede llevar en el estrés, en la presión e incluso hasta el propio suicidio, ¿no? Entonces, tiene muchas lógicas esto de la masculinidad que no tan fácilmente las podemos ver hasta que no nos las ponen ahí como ejemplo y hasta que lo vemos como ejemplo podemos decir es cierto, ¿no? Yo aprendí que a mí me dijeron no tenía que ser una persona afectiva, emocional con las demás personas. Y ahora que quiero abrazar y apapachar y todo, pues no lo sé, porque en primera ni me enseñaron. Entonces, la lógica, la socialización tiene mucho que ver y tiene que ver mucho con esta cultura de lo que implica la masculinidad a nivel México, sobre todo en este contexto del machismo
enmarcado bajo este paraguas del patriarcado, y al final de cuentas nos está afectando, y eso es lo que no logramos visualizar muchos varones. Pero si quieres avanzamos. Bien. La otra idea que quiero plantearles es que el tema de género, por supuesto, tiene que ver con toda una construcción sociocultural, histórica, subjetiva, performativa de lo que implica ser hombre o masculinos o la masculinidad, o ser mujeres o lo femenino, ¿no? A partir de esta diferencia sexual. Por supuesto que estas cuestiones hay que hacer una notable diferencia, ¿no? Al ser un constructo sociocultural, pues son cuestiones que uno va aprendiendo sobre la marcha, nos los van imponiendo, hay reglas, hay todo un sistema que nos ordena, que nos dice, ustedes los hombres deben de apegarse a este modelo y tienen que cumplir con tales características. Ustedes mujeres tienen que cumplir ciertas características. Y lo que planteo a veces es que, y lo digo, nosotros como varones, no es que en el gen llevemos la proveeduría, no es que en el gen llevemos el ser violentos, o no es que en los genes llevemos esta idea de que somos protectores cuidadores en el sentido de proveer, ¿no? Ni las mujeres son las cuidadoras, las amas de casa, las que tienen que criar, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la perspectiva de género, se nos dice que estos son atributos que se nos enseñan, se nos instruyen, se nos prepara incluso como hombres y mujeres a través de la propia socialización, a través de las propias instituciones como la familia, la escuela, la religión, el lenguaje, las instituciones, los medios de comunicación. Y en torno a todo esto siempre hay un algo se espera de nosotros los varones y de las mujeres, ¿no? Es bien interesante que hasta que estamos en los espacios laborales nos damos cuenta, por ejemplo, qué se espera de una mujer y qué se espera de un hombre. Por, por supuesto que al hombre se espera que siempre esté en ascenso en los puestos directivos. A la mujer se espera que ella pues esté trabajando y no deje de desatender su casa, ¿no? Y esta perspectiva y esta lógica y esta idea pues poco alienta que las mujeres cada día más estén en puestos a nivel directivo y sean a nivel de cargo de toma de decisión. Estas son las cuestiones que al final de cuentas uno tendría que ver, diferenciar, que uno no nace siendo proveedor, que uno lo aprende, que nos imponen a ser proveedores, aunque no lo quieramos, que nos imponen incluso a ser violentos, aunque uno no quiera, que les imponen a ustedes las mujeres a cumplir con el rol materno, aunque ustedes no quieran, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que tendríamos que revisar. Pero al final de cuentas, algo que quiero dejar en claro es que estas cuestiones del género, al final de cuentas, establecen un orden. Y este orden lo que permite es que a partir de la dimensión de lo masculino y lo femenino, estamos ordenados en el espacio, en las actividades, en la vida pública, en todo lo que concierne nuestras actividades del día a día. Si quieres avanzar en la siguiente, para que vayamos como entendiendo por qué este orden de género es tan importante y por qué hay que poner mucha atención. Porque es cierto, y ustedes me dirán, esto ya está cambiando, sí, yo no lo dudo. Hoy día cada vez se cuestionan más estos roles productivos a los que se nos han asociado a los varones y cada vez más se cuestionan estos roles reproductivos que socialmente han sido aceptados hacia las mujeres. El problema es que dentro de estos cambios que se están emergiendo, pues no están siendo como muy equitativos ni igualitarios. Es decir, las mujeres pueden incorporarse al mercado laboral, pero no se desprenden de las responsabilidades de casa. Nosotros los varones podemos estar en la vida pública y si tenemos hijos o responsabilidades de cuidado en el hogar, pues la verdad nos desatendemos totalmente, ¿no? Las mujeres pueden llevarse al trabajo la lista de pendientes y de qué falta en casa y los varones nos podemos totalmente desentender de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque se nos dijo que el hombre, y en esta lógica, tiene mayor privilegios, ¿no? Sin embargo, las mujeres, en esta lógica de que lo femenino es menos valorado, pues tiene menos privilegios y consecuencia de ello se construyen más desigualdades, ¿no? Desigualdades que podemos verlo en distintos ámbitos, en distintos
dimensiones de la vida del día a día. Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, suelen tener menos jubilación o pensiones, ¿no? Muchas de ellas no trabajan o llegan a trabajar en periodos muy cortos. La maternidad sigue siendo un lastre para las mujeres para poder ascender, estudiar, crecer, desarrollarse profesionalmente. En cambio, esto en los hombres no está visto, ¿no? Nosotros tenemos un caminito lineal que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos hasta donde nosotros quieramos. Las mujeres muchas veces tienen que pensar si en maternar, cuidar o estudiar, ¿no? Y el varón puede decidir lo que quiera y a su vez hasta apoyado por la propia pareja, ¿no? Entonces, este orden es lo que uno tendría que revisarlo. Muchas veces es impuesto, estos roles y estereotipos que están enmarcados en esta lógica generan un orden asimétrico, una relación de poder en donde beneficia a uno y desfavorece a las otras. Y así hemos estado ordenados culturalmente bajo este orden de género. Ustedes pueden decir, ya no opera, estoy totalmente de acuerdo, ha ido cambiando, pero no nos podemos desaprender de estas ideas muy arraigadas culturalmente, ¿no? Tan es así, y siempre lo pongo como ejemplo, ustedes valoren la percepción y la manera en cómo se valoriza el tema de la maternidad y la paternidad en este país. O sea, las mujeres, si no cumplen con este rol, se les castiga, ¿no? Y si no lo cumplen, hay toda una carga de culpa que ellas viven, de estigmatización, etcétera, etcétera. El hombre no tiene que demostrar la paternidad, al contrario, se le tiene que asociar de que ha dejado hijos, de que vive en pareja, de que puede ser heterosexual, de que puede demostrar esta hombría y esta virilidad. Pero hasta ahí, la paternidad no se le juzga. El padre se puede ir de casa y abandonar a los hijos y no se le juzga. La madre se puede ir a trabajar y dejar a los hijos y se le juzga de una manera muy, muy, muy estigmatizada, ¿no? Entonces, este es el género, esta es la cultura de género, esto es lo que tendríamos que revisar, cuestionar, analizar, el por qué impacta a unos y a otras de manera diferenciada y por qué, en cierto modo, unos viven más privilegios y otras viven más desigualdades en este sentido. Entonces, este es como lo que yo quisiera como plantear. Si quieres vamos avanzando y si ustedes tienen alguna duda, váyanlas cuestionando y vamos dialogando. Y aquí es lo interesante. Muchas veces cuando hablamos del tema de violencia de género, pensamos que violencia de género es única y exclusivamente un asunto de mujeres. Y la verdad no. Cuando se plantea la idea de poder hablar sobre violencia de género, por supuesto que podemos ir sobre una línea que tiene que ver concretamente con la violencia que nosotros los varones ejercemos hacia las mujeres, pero también hay otras dos líneas en donde tendríamos que trabajar. Lo que tiene que ver la violencia que ejercemos hacia otros hombres, hacia los pares, hacia hombres que se viven desde otra identidad sexogenérica, y la violencia que generamos hacia uno mismo en el tema del cuidado, el descuido de nuestros cuerpos, de nuestra salud, salud física, salud mental. Esta es como una de las situaciones a las cuales nosotros tendríamos que plantear. Por supuesto que desde el género, las cuestiones de géneros, uno puede analizar estos enfoques. Por supuesto que nos hemos enfocado más a la cuestión de las mujeres, porque históricamente las mujeres han vivido mayor opresión, mayor violencia, mayores desigualdades, mayor explotación, mayor discriminación. En el caso de los hombres, en la medida en que esta temática se ha ido también posicionando a nivel academia, a nivel asociaciones civiles, en la medida en que empezamos a visibilizar que los hombres también mueren más, pues en cierto modo tenemos que dar explicaciones. El único detalle que yo le veo a esta cuestión es que el trabajo con hombres o de las masculinidades es un tema reciente, de 40 años a lo mucho. El tema del feminismo y todo lo que se ha trabajado en torno a las mujeres, pues lleva más de 200 años, ¿no? Llevan un camino largo en ese sentido. Nosotros apenas los varones estamos como tratando de ubicar, ay, sí es cierto, morimos más, ¿no? Entonces, apenas estamos como entendiendo la complejidad
del fenómeno, todavía siguen existiendo algunas resistencias en el sentido de asociar el género como una cuestión única y exclusiva de las mujeres, pero el género también nos interpela y también nos evoca en la forma en cómo tenemos que trabajar estas temáticas. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a dar solamente algunos datos. No me voy a centrar a ellos. Me gustaría centrarme más a lo que viene. Por supuesto que el tema de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con un tema de derechos humanos al que nosotros tendríamos que centrarnos, porque agravia la dignidad de las mujeres y porque tiene que ver con toda una cuestión de impedir el desarrollo propio de las mujeres. Es un problema de salud pública que tiene un alto costo a nivel gobierno, a nivel Estado. Tan solo en el 2019 la violencia que se generó hacia las mujeres tuvo un costo de 5.16 billones, ¿no? Que representan el 24% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que es un problema multifactorial, estructural, sistémico y sistemático, porque en principio afecta al 50% de la población, las mujeres. En segunda, porque es estructural por todas las condiciones que existen sobre la idea y la lógica del valor que ocupan las mujeres en la sociedad, ¿no? Muy desvalorizado. Y porque es sistémico y sistemático, porque es repetitivo, ¿no? Constantemente suceden y acontecen estas cuestiones. También se ha convertido, ya lo mencioné hace un ratito, en un impedimento incluso para el desarrollo de los propios países, ¿no? El aporte económico que puede generar las mujeres hoy día en el mercado laboral es muy importante, ¿no? En términos de productividad, en términos de Producto Interno Bruto, pero hay pocas mujeres insertas en la vida pública y económica, aunque cada día son más, ¿no? También es algo que tendríamos que revisar desde un enfoque multifactorial, desde las perspectivas de género, de derechos humanos, de la perspectiva que ustedes quieran. Pero al final de cuentas tenemos que analizar y ver cuáles son todos estos detonantes que generan hoy día la violencia contra las mujeres. Y es interesante porque al final de cuentas es un tema que ya se ha venido trabajando, se ha venido en cierto modo visibilizando más que el tema de los hombres, y en ese sentido nos llevan más ventaja. Pero también, si quieres, le puedes pasar a la siguiente lámina. El tema de los hombres también tenemos que reflexionarlo desde otras lógicas, porque tan solo eh, toda esta violencia, todo este comportamiento de los hombres a los que hemos observado y a los que vemos que siempre están poniendo el físico por delante, pues tiene que ver con conductas de riesgo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? El hecho de que los hombres de repente los veamos colgados 3 pisos arreglando algo, pues indica que a los hombres no se nos enseñó a tomar riesgo de las cosas, ¿no? Entonces, el día que te subes a una bici, a una moto y le quieres dar a cierta velocidad, pues no tienes ni la idea, ni contemplas el riesgo o la implicación de lo que pueda pasar en ese sentido. También es resultado de la manera en cómo se nos ha educado de manera tradicional a ser hombres, apegados a un modelo en donde los hombres tenemos que estar limitados a ser proveedores, protectores, paternar, ser viriles, a no demostrar emociones y sentimientos, y sobre todo a no comportarnos como mujeres o parecernos como mujeres, ¿no? Entonces, ese es el modelo, al final de cuentas, de la masculinidad. También algo interesante, ustedes observen, mueren más los hombres que las mujeres, ¿no? Y cuando uno ve la esperanza de vida, los hombres llegamos a los 72 y las mujeres mueren por alrededor de los 76, ¿no? Es una cifra de lo que nos dice el INEGI. Y tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Con la forma en cómo se nos educó, el estar en constante situaciones de riesgo y tiene mucho que ver, ¿no? También algo que me parece que ha quedado como muy desentendido de nuestra socialización, tiene que ver en estas cuestiones de que no se nos enseña que los varones nos tenemos que cuidar. Nos cuidan, pero a veces dependemos de las mujeres que nos cuiden, ¿no?
ustedes hagan un ejercicio bien interesante cuando vayan al IMSS, al ISSSTE, siempre detrás de un hombre cuando va al doctor, ahí va una mujer que casi casi lo lleva, porque el hombre no aprende a cuidarse, no aprende a entender la importancia del cuidado. Los hombres preferimos morirnos de cáncer, y lo digo de cáncer de próstata, porque no permitimos que nos metan un dedo en el recto, ¿no? Se rompe la masculinidad, ¿no? Nadie nos puede penetrar, al contrario, se nos enseñó que nosotros somos los que penetramos. Entonces, estas cuestiones del cuidado, el autocuidado, impactan directamente en nuestra calidad de vida, en la forma en cómo también nos cuidamos. Y es interesante también decirlo, pero cuando tenemos la responsabilidad de hijos e hijas, cómo promover el cuidado en estos varones si no se saben cuidar, cómo enseñar, cómo decirles que tienes responsabilidad de alguien más cuando no te sabes cuidar. Y por eso también muchas veces no estamos en el espacio doméstico cuidando a los hijos, a las hijas, a personas enfermas, a personas con discapacidad, adultas mayores, adultos mayores, ¿no? Muchas veces el tema del cuidado sigue estando asociado a las mujeres, ¿no? E incluso en el imaginario siguen estando las mujeres. Pero bueno, entonces, estas son como algunas de las características que nos permiten problematizar el tema de la violencia, ¿no? Sobre todo el tema de la violencia que ejercemos los hombres tiene mucho que ver con el modelo de masculinidad hegemónica, del cual ahorita les digo de qué trata. Siguiente, por favor. Y pues bueno, en esta lógica de masculinidad, en la cual a veces todos estamos reproduciendo una idea dominante, una idea hegemónica, tiene que ver mucho con la forma en que también se nos dice cómo debemos de pensar, actuar, comportarnos los hombres frente a los otros o frente a las otras, ¿no? De entrada se nos dice y lo mencionaba hace rato, los hombres no debemos parecernos a las mujeres, ¿no? Constantemente en el proceso de socialización se nos está reafirmando que no nos tenemos que asemejar a las mujeres, ¿no? Véanlo ustedes, o sea, no llores como niña, ¿no? Pareces vieja, te portas como vieja, ¿no? Entonces, constantemente el discurso que se describe en todo esto, pues permea directamente en la masculinidad hegemónica. También se nos dice que los hombres no podemos comportarnos como niños, ¿no? Siempre constantemente se nos está reafirmando por parte de otros hombres que así no es, ¿no? Compórtate como verdadero hombre. ¿Qué entiendes por ser hombre? Y entonces es una idea ahí que constantemente se nos está regulando en esta lógica. Otra de la idea es que los cuerpos también, es bien curioso, pero cuando trabajamos con hombres les decimos, bueno, ¿y tu cuerpo es de hombre? Muchos se ponen a pensar y dicen, no, no, porque están pensados que los cuerpos tienen que estar totalmente estereotipados para ser fuertes, competitivos, y aquellos que estamos gorditos, panzoncitos, chaparritos, pues, o flaquitos, pues siempre decimos, creo que no cumplimos con ese mandato de la masculinidad. Otro de los aspectos que dentro de la masculinidad hegemónica se nos exige a los varones es que tenemos que demostrar esta heterosexualidad, ¿no? Obligatoria, ¿no? Siempre se nos tiene que ver emparejado con el sexo opuesto, o de lo contrario se duda de nuestra masculinidad, de nuestra virilidad. Un tema más es que es muy claro el espacio que deben de ocupar los hombres. El espacio tiene que ser la vida pública, ¿no? El espacio privado y todo lo que acontece ahí se nos restringe e incluso se nos expulsa, porque ese no es nuestro rol, o ahí no están nuestros roles los que tenemos que desempeñar. Y por supuesto, para poder mantener este estatus de poder, de control, de dominio, pues uno de los elementos que se activan a través de la masculinidad hegemónica, pues es el ejercicio de la violencia, ¿no? Tener que demostrar que se es fuerte, pero a su vez mantener el dominio hacia los otros. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esta masculinidad tiene costos, y hoy día incluso cada vez está siendo más penada, castigada.
cada día es más vigilada, normada, en sentido de que se busca que estos comportamientos que tenemos de la masculinidad hegemónica, pues no tengan un impacto como hoy día se viene observando. Yo se los decía, parte de estos costos tiene que ver en cómo los hombres estamos cada vez más asociados a ciertas actividades. Por ejemplo, la principal población en las cárceles son varones, ¿no? Los principales homicidios, la población más representativa son los hombres. Accidentes de tráfico, estamos los hombres, ¿no? Los actividades delictivas, grupos delincuenciales, cárteles, cada vez reclutan más a jóvenes, ¿no? Y sobre todo menores de edad, porque no puede implicarles alguna situación legal, ¿no? En este sentido. Los hombres cada vez más jóvenes nos suicidamos, ¿no? Y además nos suicidamos y nos suicidamos como hombres, porque tenemos que dejar huella de que los hombres eh, lo hicieron con valor, ¿no? También estamos más inmersos al tema de las adicciones, no solamente alcohol, drogas, ¿no? Hay otro tipo de adicciones en las que también estamos inmersos, como el consumo de pornografía, ¿no? La adicción a la alimentación, ¿no? La mala alimentación, sobre todo. Cada vez a los hombres más jóvenes nos dan infartos, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, era interesante que los que estaban muriendo principalmente eran varones, ¿no? Y moríamos porque si uno revisaba nuestro estado de salud, pues llegábamos muy mermados. Muchos hombres jóvenes ya llegan con diabetes, ¿no? Con problemas de hipertensión, muchos no tienen el hábito incluso de la alimentación sana, el ejercicio, y a pesar incluso de lo que se nos decía, hombres se resistían al lavado de manos, ¿no? Como era algo tan indispensable hoy día, pues es parte de la masculinidad. Incluso véanlo, hoy hay todavía quienes andan en el espacio público, a pesar de las múltiples recomendaciones y diversas acciones para que estemos con el cubrebocas, los que más resistimos somos los hombres, ¿no? Porque creemos que no nos va a pasar y si nos pasa, pues ya estará de Dios según esto, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo la masculinidad está ahí presente. Por supuesto que el tema de los feminicidios es algo que tenemos que analizar, por lo menos en este país, 10 feminicidios al día, es un problema grave el que tenemos que revisar desde la casa también, porque es donde muchos de los feminicidios emergen. Siguiente, por favor. Si hay dudas, ustedes vayanme interrumpiendo, ¿eh? Y bueno, ya lo decía, aquí está el tema de la esperanza de vida. Morimos primero, aquí ojalá se pueda visualizar esta lámina. Hay enfermedades que determinados, por ejemplo, de 0 a 14 años, ahí están las principales enfermedades que les aquejan a los hombres. De 15 a 29 años están las principales causas de muerte de los hombres y así sucesivamente en distintos grupos de edad. Si ustedes pudieran hacer una revisión, principalmente están cuestiones de infartos, diabetes, virus de papiloma humano en varones que no se cuidan, ¿no? Como en la lógica y en la práctica y en el dominio, pues el hombre no puede usar un condón, ¿no? Porque le lastima, le aprieta, entonces el virus del papiloma humano está ahí muy presente, compañeros, y a veces, como somos los principales portadores, no se nos manifiesta hasta que lo vemos en las parejas, que son las principales afectadas en todo esto. Entonces, el tema del cuidado está ahí presente, no nos sabemos cuidar, eso es lo que nos está diciendo esta gráfica y estas enfermedades que principalmente nos quejan a los varones, no estamos cuidándonos y entonces por eso llega un coronavirus y los principales que morimos somos los hombres. Entonces, la invitación aquí a reflexionar es cómo nos estamos cuidando, cómo estamos haciendo lo posible para mantener estos cuerpos, porque al final de cuentas este cuerpo es el que representa o donde o donde pega todo este ejercicio de la masculinidad y al final, pues, ¿qué hacemos de manera individual o colectiva para, para cuidarnos? Por supuesto que no se nos enseñó, por supuesto que tenemos que reaprenderlo y por supuesto que tenemos que cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Siguiente.
también en esta lógica de que el hogar en verdad es dulce hogar, yo empezaría a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a recuperar algunos datos y algunas cifras que salieron de la encuesta nacional de género que elaboró la UNAM. Me llama mucho la atención, pero por lo menos en este país, todavía las mujeres piden permiso para salir de casa y para salir de noche. Ahí te habla de la importancia de poder trabajar las masculinidades. Si todavía las mujeres piden permiso, tenemos un severo problema. También algo de lo que nos dice esta encuesta es que todavía el tema de la violencia sigue estando como muy presente en la vida familiar, ¿no? Es parte de las dinámicas de cómo nos relacionamos hombres y mujeres en casa. Yo ahí, más que alarmarme, yo invitaría a que revisemos el por qué estamos ejerciendo estas violencias y sobre todo por qué estamos asumiendo esta lógica del poder hacia las otras y hacia los otros a través de la violencia. También es interesante que en esta encuesta se anunció que es importante que a la mujer se le reprima o se le castiga como una forma de corregirlas, ¿no? Entonces, si por lo menos una persona lo piensa, estamos en un problema grave y tiene que ver con las masculinidades, porque es la forma en cómo lo estamos interiorizando. También la idea de que para los niños el castigo esté presente en la forma en cómo se les corrige es un tema grave, porque hoy día ya incluso puede ser hasta castigado. Y muchos de los hombres podemos decir, yo no soy violento, ¿no? La violencia está del otro lado, de mi vecino, de mi compadre o de mi pariente, pero muchas veces a nosotros los varones nos cuesta trabajo poder reconocer que somos violentos, reconocer ante los otros que somos violentos, porque eso implica reconocernos como débiles, pero tenemos que empezar a reconocer que somos violentos y empezar a responsabilizarnos de esa violencia y asumir las consecuencias de esa violencia, trabajarlas inclusive y trabajarlas de manera profesional. En este país que el hecho de que el hombre siga siendo el principal protagonista de estas situaciones de violencia y en el hogar es lamentable, porque si ustedes lo ven y si ustedes lo reflexionan, lo que sucedió durante la pandemia es que también la violencia y al estar confinados y al convivir 24/7 con la pareja, con los hombres, etcétera, etcétera, hubo muchas situaciones de tensión, conflicto que terminaron en violencia. Entonces, es algo que tenemos que revisar y es algo que tenemos pendiente nosotros los hombres en ese sentido. Siguiente, por favor. Ya esto ya lo he ido comentando, el tema de las violencias contra las mujeres en términos estadísticos, bueno, son 10 mujeres al día las que son asesinadas por motivos de feminicidio. Es interesante que de todos los feminicidios que acontecen, por lo menos el 95% queda impunes por toda la estructura burocrática que existe en torno a cómo se denuncia, a cómo se lleva un proceso de feminicidio. Es claro que hay estados, municipios en donde permea más el fenómeno, Estado de México, Ciudad de México, entre los principales, en el cual nosotros interactuamos y es nuestra dinámica de movilidad para los que vivimos en el Valle de México. Incluso hay datos que son alarmantes, ¿no? Mujeres entre 15 y 35 años tienen más probabilidades de que les dé VIH o perdón, hay más probabilidades de ser asesinadas de que les dé cáncer o VIH, ¿no? Entonces es alarmante la situación. Los principales afectados pues son las parejas, novios, amantes, y es algo que tendríamos que revisar y este es el detonador que muchas veces las compañeras feministas dicen no se está haciendo nada y las masculinidades no están haciendo nada a los varones. E incluso porque ni nos interesa hacerlo, ¿no? Vivimos en una comodidad tan privilegiada nosotros los hombres que lo que menos queremos es movernos de ese privilegio. Y atender o trabajar estas cuestiones de masculinidades, yo no creo que solamente sea una cuestión cultural. Me parece que el hombre no quiere modificar, no quiere equiparar, no quiere hacer cambios sustanciales en sus relaciones del día a día. Y uno de ellos tiene que ver con la violencia. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto sí me gustaría leerlo porque es retomado de algunos ejemplos de algunos hombres con los que me ha tocado trabajar o intervenir, cuando se les pregunta, y bueno, ¿y por qué le pegaste? O por qué, o cómo te sientes con esto de la violencia, y es lamentable los, los testimonios, pero también te habla de una situación de normalización de la violencia que muchos hombres no logramos visualizar. Por ejemplo, el justificar que por estar borracho le pegó a la pareja, ¿no? El decir que le pega pero solamente hasta no sangrarlo, pues es un problema grave, ¿no? De violencia que tenemos los varones y que está muy normalizada y que tenemos de que desnaturalizarla o desnormalizarla, porque en muchos casos los varones lo que tratamos de hacer es justificarnos y de culpabilizar o de encontrar otros pretextos para no asumir la responsabilidad. Decir que me provocó y por eso le pegué es un severo problema que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces los dejo ahí, ojalá los puedan ustedes leer, reflexionar. Nos ha pasado, a lo mejor nos ha sucedido, a lo mejor lo hemos dicho, ¿no? A lo mejor lo hemos vivido, pero hay que reflexionar por qué, ¿no? ¿Por qué la violencia al final de cuentas, al ser un proceso que se enseña, pues también tenemos la posibilidad de desaprenderlo o de deconstruir ese ejercicio de la violencia. De entrada, muchos hombres dicen que son violentos porque en casa fueron violentos. Pues sí, hay hay una reproducción del patrón de la violencia, ¿no? Pero hasta dónde nosotros como varones también podemos frenar o detener ese ejercicio y no replicar estas prácticas de violencia. Incluso ustedes obsérvenlo, muchos hombres en esta lógica de poder ser exitosos, competitivos en la vida, incluso apelamos que agradecemos a nuestros padres que nos hayan dado los cinturonazos que nos dieron, porque gracias a ello hoy día somos hombres eh, logrados, ¿no? Y la verdad, pues habría que cuestionar que no fue por eso, ¿no? Sino que más bien a los hombres, incluso por ser hombres, se nos castiga más violentamente, el maltrato es más físico que a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces, habría que revisar, habría que replantearnos hasta dónde la violencia nos estorba, hasta dónde la violencia la podemos frenar, o hasta dónde incluso, que es uno de los grandes temas que también se plantean hoy día en torno de la violencia, en torno de la igualdad de género, es que qué modelos de masculinidad alternativas podemos construir a partir del ejercicio de la no violencia, ¿no? Yo cuando le pregunto a compañeros y a hombres, oye, dame un ejemplo de hombres a tu alrededor o en tu vida cercana, eh, de hombres que no sean violentos, pues no hay ejemplos, ¿no? Entonces hay que empezar a construirlo en ese sentido. La siguiente. Bueno, perdón, Oscar, inclusive que Sí, ellos ni siquiera se den cuenta que es violencia, ¿no? O sea, hay actos que ellos dicen es que eso no es violencia porque no lo perciben de esa manera, ¿no? Que también inclusive afectan muchísimo las relaciones que tienen tanto en familia como profesionalmente. O sea, ellos consideran, no sé, el hecho de alzar la palabra que no te están violentando o que si no es golpe físico, no es violencia, ¿no? También son esas pequeñas cuestiones que van haciendo la diferencia de otro tipo de maltrato y y que también se visibiliza hacia las personas que ellos, pues de una forma u otra, protegen, entre comillas, porque lo que hacen es, pues, desvalorizarlas. sí. Es que de hecho es interesante esto porque cuando uno trabaja concretamente con varones, les pregunta a uno, oye, ¿a ti te pegaban? Y muchos aluden a que sí, ¿no? Y piensan que la violencia solamente es lo físico, lo que deja marcas en el cuerpo, lo que es visible, ¿no? Y les preguntamos, bueno, ¿y tú eres violento con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanas, etcétera, etcétera? Pues todo el mundo dice, yo no le pego, ¿no? Pero en el yo no le pego existen otros ejercicios, ¿no? De violencia, la psicológica, la patrimonial,
O a lo mejor nosotros los varones en esta lógica de socialización que tenemos con los WhatsApp, creemos que el compartir el pack o de alguna chica o de alguien más no es violencia, es parte de la socialización, ¿no? Que estamos replicando. Pero no lo vemos porque creemos o hemos crecido con una idea de que la violencia a lo mejor solamente está limitado a lo físico, a lo que deja huella, a lo que deja marca. Claro, y se dejan de fuera todas estas cuestiones, psicoemocionales o económicas inclusive, de las que pues muchas veces o quizás antes no se podían ver, ¿no? Pero bueno, es un Sí, tema exacto. súper extenso. Sí, y es cierto, hay que dejarlo en claro. A veces celar también es una forma de violencia. A veces el controlar el tiempo de las otras personas es una forma de violencia. El decirle a la pareja, oye, pon una casa, saca un carro y ponlo a mi nombre, también es una forma de ejercer violencia y de ejercer presión, ¿no? El hecho de que hoy día con los adultos mayores les digamos, oye, pues tu pensión viene para la casa, es también otra forma de violencia. E incluso es interesante, pero las casas de los adultos mayores están llenas de más hombres que de mujeres. ¿Y por qué? Porque tienen también una lógica de género. Hay mayores hombres que son abandonados por sus hijos porque fueron a lo mejor hombres violentos, ¿no? Entonces, ¿para qué lo quieres en casa? Lo que haces es, lo primero es deshacerte, ¿no? En esta lógica de la crueldad y el castigo, que se vuelve como un círculo y un teje y tú me hiciste y yo te regreso, a veces nosotros como hijos terminamos abandonando a los padres, ¿no? Por ser violentos y es cruel, pero sucede en el día a día, ¿eh? Y que es algo como súper común, ¿no? O sea, bueno, yo lo he escuchado muchas veces que te dicen, es que si tú no quieres terminar ahí, pues trátalos bien, ¿no? O cosas así. O sea, o quizás lo dejaron ahí porque fue malo con sus hijos, ¿no? O así Ujú. le ha de haber, o así ha de haber sido su vida como para que lo trataran como perrito abandonado, ¿no? O sea, estas cuestiones que tenemos súper arraigadas y que a veces pues pasamos desapercibidas porque pues toda la vida nos las han enseñado y vamos sin cuestionárnoslas, ¿no? Porque consideramos que si tus padres te los enseñan es porque tiene su lógica, porque está bien y porque pues en su momento ellos así fueron criados, pero el contexto sociocultural empieza a cambiar y entonces tenemos que reflexionar todas estas otras cuestiones que están de por medio. Sí, y hoy día es interesante porque muchas de las generaciones jóvenes crecieron ya con más con una idea más de que tienen derechos, ¿no? Antes a nuestras abuelas o a nuestras propias madres las golpeaban, las pateaban, las vejaban y todo, y uno decía era normal, ¿no? Era parte de la dinámica de lo que les decía. Hoy día tú intentas a alguien más de las poblaciones más jóvenes quererle levantar la mano e inmediatamente pues te denuncian. Y si no te denuncian, te suben al Facebook y tu foto y te dicen que eres el agresor, ¿no? O no quieres pagar la pensión y alguien te va a publicar ahí que no pagas pensión, ¿no? Entonces, me parece que hoy día las generaciones más jóvenes tienen mayor conciencia incluso de los derechos a los que pueden ejercer y de los que son sujetos, ¿no? Antes nuestras abuelas y madres, pues no, era muy complicado entender que eran sujetos o sujetas de derecho, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un cambio, y no solamente tiene que ver con lo cultural, sino más bien incluso con la propia ley, con las propias estructuras que se están estableciendo para favorecer estas condiciones de igualdad de género. Antes no había una ley general de acceso para las mujeres, o sea, antes le pegaban a la mujer y le decían, pues, oye, si te divorcias, ¿qué vas a hacer tú y tus hijos, no? O sea, era el chantaje o la condición o la forma de violentar también a la mujer, ¿no? Hoy día las chavas pueden sufrir alguna situación de violencia y decir con permiso, o sea, yo me voy y se acabó, ¿no? O sea, la idea, el chip ha ido cambiando en ese sentido y ha ido cambiando en beneficio de las víctimas en ese sentido. Pero si quieren avanzamos. Venga. Sí,
Y bueno, hay algo más que me gustaría plantearles en todo esto, porque pues la violencia y la manera en cómo se nos ha ido instruyendo, socializando, pues cada día ha ido tomando otras formas de expresión. Ya no es solamente ver los cuerpos desollados o las decapitaciones en el caso de los hombres, o los cuerpos desmembrados, o los cuerpos tasajeados, etcétera, etcétera. Detrás de esto hay toda una idea de que cada vez la masculinidad tiende a ser más cruel, ¿no? A violentar desde una lógica de la crueldad. Y sobre todo, lo que vemos y lo que alcanzamos a observar en todo esto es que hay como una desensibilización al sufrimiento de las y los otros, ¿no? Cada vez hay mayor deshumanización en torno a la violencia. Y lo podemos ver no solamente en términos de lo que acontece, sino en términos de cómo también las personas estamos expuestos a estas imágenes, a estos hechos. Yo no sé si a ustedes les llega a suceder, pero antes escuchar en la colonia o en el barrio que alguien lo asesinaron era como una noticia en donde todo el mundo tenía consternación, donde todo el mundo acudía incluso a acompañar a las familias de los fallecidos, ¿no? Hoy día lo que vemos es que alguien matan, alguien atropellan y uno sin el mayor morbo va, observa y con la misma se va y no pasó nada, ¿no? La idea en este sentido es que el estar expuesto hoy día cada vez a más temas de violencia, estar expuestos en imágenes de violencia, pues lo único que está generando es esta deshumanización de las personas. Ya no nos importa la muerte, ¿no? Ya da lo mismo si se murió, si lo tasajearon, etcétera, etcétera. E incluso ya no nos consterna ver cuerpos tirados, asesinados, mutilados, porque hemos estado expuestos a tanta dinámica de la violencia que empezamos como a entender que ya no hay que tener sufrimiento por los otros, ¿no? Es un fenómeno social interesante al cual tendríamos que analizar y ver un poquito más por qué está sucediendo esto. Se puede decir que hoy día las sociedades cada vez son más individualistas, ok, estoy de acuerdo, pero el problema es por qué estamos siendo tan deshumanos en ese sentido. También otra de las ideas que emergen a partir de esta lógica de la pedagogía de la crueldad es que muchos hombres cada vez se nos educa para violentar, para asesinar, para ser beligerantes, para oprimir, o sea, estamos siendo educados bajo este nuevo modelo, un modelo muy perverso, muy cruel, muy deshumano, pero estamos expuestos y hoy día lo podemos ver, o sea, ¿cuántos de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están expuestos cada vez más a imágenes de violencia? Por ejemplo, ¿cuántos hombres jóvenes acceden cada vez más a plataformas de las que ustedes quieran y hay contenidos de violencia, 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 violencia? ¿No? Y por eso de repente vemos en Estados Unidos que sale un chavo porque estaba jugando el videojuego de moda y salió con su escopeta que fue a comprar en la tienda de la esquina y empezó a balacear a cualquiera, ¿no? Tiene mucho que ver con también cómo estamos percibiendo y cómo estamos acompañando inclusive estos procesos de socialización de lo que tiene que ver con la masculinidad. También muchos de estos expresiones de violencia tienen que ver con la manera en cómo le demostramos a las mujeres que pueden ser castigadas, ¿no? Pero también le estamos reafirmando frente a otros hombres la manera en cómo nos imponemos en nuestra lógica de poder el castigo, ¿no? O sea, vean el tema de los feminicidios, desollar a una persona es algo como muy, o sea, muy deshumano, pero a su vez tiene que ver también con estas lógicas de demostrarle a otros hombres cómo lo hizo y el castigo para hacia otras mujeres por si llegan a romper el molde o salirse de este huacal, que como solemos decir. Y también algo que tiene que ver, y muchas veces cuando se observan los testimonios de estos hombres que ejercen violencia, es que hay detrás de esto todo un miedo, ¿no? De los hombres en no poder cumplir o no poder apegarse a este modelo de la violencia.
O sea, le pegué por miedo a que me fueran a cuestionar, le pegué porque por miedo a perder mi propia virilidad o mi propio poder, ¿no? O sea, detrás de todos estos discursos que existen también en los varones, pues está el miedo que también tienen los hombres a perder o no cumplir con todo este mandato de la masculinidad. Siguiente. Y para ir cerrando e ir pensando en opciones que nos permitan, en cierto modo, entender por dónde girarle, por dónde cuestionar o por dónde entrarle. A mí me parece que una de las ideas que ha emergido en términos de poder atender o contraatacar o generar nuevos discursos, tiene que ver mucho con esta idea de poder terrorizar a los hombres, ¿no? En la medida en que cada vez más trabajemos sobre el afecto y la ternura en varones, podemos ir como bajándole estos niveles de violencia que muchos de ellos muestran, ¿no? Muchas veces los hombres son pocos expresivos, pocos afectivos, pues también porque se les enseñó a que tienen que ser violentos, fuertes, competir, estar constantemente en esta lucha y en esta riña de ser hombres. Si pensamos, o uno de los caminos por donde tendríamos que apostarle en este caso, y yo creo que es como una de las vías muy viables, incluso para toda esta cultura de la paz y la no violencia, es que tendríamos que trabajar con la ternorización de los hombres, ¿no? En la medida en que estos hombres sean mayores afectosos, amorosos, felices, ¿no? Estos hombres van a humanizarse más, van a ternorizarse más y podemos ver cambios significativos en ellos, sobre todo en la reducción de los niveles de violencia y los indicadores que hoy día existen que son lamentables. Siguiente. Por supuesto que también en toda esta lógica de lo que implica ser hombres, desde una lógica de masculinidades alternativas, positivas, corresponsables, no hegemónicas o como las quieramos llamar, es que también empezamos a cuestionar todos estos modelos tradicionales de la masculinidad, ¿no? Ir pensando en la medida en cómo estos roles tradicionales pueden ser más flexibles, compartidos, en donde no sea condicionante que el ser mujer le implique ciertos roles o ser hombres tengan que ver con ciertos roles. Habrá que ir pensando en una flexibilización de estos mandatos y estos roles que hoy día existen. También es importante poder ir como también democratizando la toma de decisión y el tema del poder. Sobre todo el tema del poder de los hombres que tenemos en casa, hay que irlo como soltando. Ya no solo basta con que se nos asigne socialmente que nosotros seamos los que tomemos decisiones, a veces ni nosotros queremos tomar las decisiones, pero hay que ir empezando a entender, generando estrategias para ir desaprendiendo esto, compartiendo la toma de decisión y cada vez democratizar estos espacios en ese sentido. También algo que nosotros los varones y que también va muy ligado a este nuevo discurso de las masculinidades, es que tenemos que aprender a dialogar, consensuar y negociar de la manera más pacífica. En la medida en que nosotros aprendamos a esto, créanme, van a suceder muchos cambios. Sucede y algo que no logramos entender los varones es que no solemos escuchar, ¿no? Cuando estamos dialogando con la pareja, con otras mujeres, o sea, no está hablando la pareja, no termina ni de decir su idea, ya estamos interrumpiendo. No tenemos esa capacidad de escucha, de diálogo, para entender cuál es la necesidad de la otra persona y cómo poder llegar a un consenso o a una mediación en ese sentido. En la medida que aprendamos a escuchar, créanme que puede ser un ejercicio muy fructífero, muy de mucho beneficio para nosotros los varones. También es importante ir como entendiendo que el tema de la violencia nos afecta en muchos sentidos, ¿no? El tener que ser los que tenemos que castigar, maltratar, etcétera, tiene implicaciones en nuestra salud, en nuestro bienestar. Hay que ir entendiendo que hay que ir buscando otras alternativas para poder generar otros espacios de diálogo, de buen trato, inclusive, que nos permitan renunciar a estos ejercicios de la violencia. También es bien importante, y esto es algo indispensable,
el cuidado y el autocuidado es algo elemental en el nuevo ejercicio de de las masculinidades. En la medida en que cada vez nos cuidemos más, vamos a tener mayor bienestar, beneficio y felicidad, cosa que no hacemos los varones, ¿no? Entonces, solemos negarnos a esta cuestión. Y solemos, sobre todo, o creemos que todos estos sugerencias que hago, como que no tienen que ver con nosotros, ¿no? O al final de cuentas, pues no, ya estará, ¿no? Si no me cuido, pues bueno, ya, hasta ahí. No, hay que cambiar también el chip, hay que ir cambiando la mentalidad, transformar esta idea de la masculinidad y que sea una masculinidad de beneficio, ¿no? En ese sentido. Siguiente, por favor. Y con esta creo que cierro. Ah, con esta cierro. La otra parte es contactar con la parte de las emociones, lo afectivo, como ya lo decía, ternurizarnos, cada vez estar más, reconocer y contar con las herramientas para decir qué nos afecta, qué nos molesta, por qué estoy enojado, ¿no? No tener que llegar a estas situaciones extremas en donde cuando se nos va la pareja o cuando nos deja la novia o cuando de plano estamos en una crisis emocional, pues pedimos ayuda, ¿no? Hay que saber reconocer como hombres qué nos afecta en ese sentido, qué nos está generando malestar emocional, por qué nos enojamos, por qué no, por qué al final de cuentas incluso, y lo quiero decir así, por qué estamos siempre encabronados, ¿no? Con la vida, con todo mundo, ¿no? Hay que también dejar que el cuerpo, la mente se comuniquen, reconocernos por qué nos sentimos así, ¿no? Es bien interesante, pero nos llegan a preguntar a nosotros los varones, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿no? Y en el fondo estamos destrozados, pero no, la valentía y la hombría no nos permite, en cierto modo, compartir esto. Yo siempre sugiero, ¿no? Ir como pensando en espacios en donde los hombres se puedan congregar, hablar de lo que viven, de lo que les está aconteciendo, no hay espacios, ¿no? Muchas veces, inclusive estos temas de masculinidades no se siguen siendo viendo, no se siguen viendo como aceptados, ¿no? Incluso por los propios hombres, o sea, dicen, ay, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? O sea, no. Pero sí solemos ser hombres que cuando tenemos una caguama en la mesa, pues podemos hablar de todo, ¿no? Entonces, hay como lógicas ahí muy raras de nosotros los varones en donde sí hablamos, pero a veces necesitamos el alcohol de por medio para poder tener esa apertura y a lo mejor también nos tendríamos que dar la oportunidad de tener esos otros espacios alternativos en donde podamos dialogar, ¿no? Incluso de cómo nos sentimos, ¿no? De cómo estamos viendo. Suele ser interesante que ahora con el tema de la pandemia, muchos hombres tenían esta necesidad de hablar, dialogar, de decir que tenían miedo, ¿no? De morir, porque pues estaban muriendo los hombres, pero nadie se animaba, ¿no? Entonces, es curioso, a veces las situaciones o como esto que vivimos del confinamiento, a muchos nos dimos cuenta de lo vulnerable que somos, de la necesidad que tenemos incluso de compartir con la pareja o con otras personas el cómo nos estamos viviendo, pero bueno, habrá que pensar. También algo más que lo dejo como recomendación o sugerencia es que se puedan también crear redes de hombres, ¿no? Los hombres no tenemos apoyo. Es curioso, pero los hombres en nuestra lógica de estar compitiendo siempre, no nos apoyamos, ¿no? Entonces, el día que requerimos algún apoyo porque quedamos desempleados o porque la pareja se nos fue, o sea, no tenemos esa red de apoyo, ¿no? Que a veces las mujeres, incluso si las tienen, ¿no? Muy a tratando de adaptar las circunstancias, las mujeres sí han trabajado sobre esto. Los varones muy difícilmente generamos una red de apoyo, tenemos red de amigos con los que vamos a tomar, chupar, con los que vamos a incluso al juego, pero no como estas redes donde quisiéramos abordar ciertas temáticas, ¿no? Entonces, las masculinidades hoy día tienen que cambiar, eso es claro. Han venido cambiando, hay toda una idea, todo un discurso de la igualdad de género que nos invita a los varones a acercarnos a estas temáticas, que nos alienta a involucrarnos más.
E incluso algo que se dice, y a mí me gusta, es cuando hablamos del tema de la violencia a las mujeres, el problema no es de las mujeres, el problema es de los hombres, y los hombres tenemos que trabajar sobre ello. Y si no empezamos a trabajar, difícilmente vamos a modificar esta cultura. Entonces, yo lo dejo aquí, si quieren seguimos dialogando en función de sus dudas, y bueno, ese es mi aporte por el día de hoy. Pues aquí un comentario de ahí de Javier Valtierra nos dice, buena tarde, tenemos que trabajar y concientizar a cada uno de los integrantes de la familia y reeducarnos para llevar una vida plena y crecer a la par con cada integrante de la familia. Que sí es como que, y que pues una felicitación ahí para Iván porque pues es un excelente tema. Sí, es un tema difícil. Lo quiero plantear así porque a muchos varones no les cae el 20. Entonces, incluso a veces puede generar desgaste porque uno puede llegar con el script y la presentación e invitarles a grupos de reflexión o dar talleres de masculinidades y muchos llegan con el descrédito de decir es que me mandaron, ¿no? O estoy aquí porque alguien me dijo ve. Entonces no hay todavía esa conciencia de que los hombres busquemos estos espacios para trabajar, a pesar de que hay muchos grupos hoy día que a través de asociaciones, colectivos, de manera individual, que ofrecen esas opciones de poder reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Me parece que algunos muy, muy trabajados con estrategias y metodologías, otros con buenas intenciones, pero ahí están los espacios y tenemos que aprovecharlos y reflexionar en torno a estas temáticas, porque como yo se los decía, incluso comprender el discurso de la igualdad de género y verlo como algo que nos pueda generar un beneficio inmediato, pues no, o sea, el beneficio no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver y tal vez nuestros hijos o los nietos de los nietos. Entonces, hay que empezar a entrarle a estas temáticas, no postergar más, porque es una deuda pendiente inclusive, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que trabajarlo. Sí, como dices, ¿no? Inclusive muchos hombres se rehúsan a considerar que su masculinidad está mal, ¿no? Porque ¿por qué tendría alguien que venir a cuestionarme estas cosas, ¿no? O por qué una persona tendría que enseñarme a cómo ser un hombre. O sea, ¿qué está mal dentro de mí que me tienen que enseñar esas cosas? O sea, son cuestiones que como lo comentaba a través de toda la plática, culturalmente se nos han venido enseñando, ¿no? Entonces, ahorita también con la situación de contingencia vimos muchísimos casos tanto de violencia dentro de lo familiar como personas que de verdad empezaron a replantearse otros estilos de vida, o sea, se empezaron a Ujú. informar sobre las cosas. Hemos aprendido a, a entender estos temas y que no es un tema solamente de mujeres o que no es un tema solamente de hombres, ¿no? Sino que también a veces es un tema que se tiene que llevar en conjunto. Y fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención que de repente los varones le queremos entrar a estos temas, pero queremos que nos apapachen, ¿no? Entonces, a mí me ha generado mucho conflicto porque cuando yo en los talleres, o sea, yo voy directo a hablar, a ver, esta es la realidad, o sea, no te vengo a apapachar ni te vengo a decir tu privilegio, etcétera, etcétera. Nos ha costado mucho descolocarnos del pedestal de los privilegios a los varones y entrarle a cuestionar estas cosas, ¿no? Entonces, muchos hombres creen que los espacios de reflexión es para apapacharnos y cuando uno se confronta consigo mismo sobre su realidad y sobre lo que está viviendo, pues nos da miedo entrarle a muchos temas. El tema de la violencia a muchos varones les da miedo entrarle. ¿Por qué? Porque vivieron a lo mejor relaciones muy violentas con sus padres, ¿no? Entonces, o a lo mejor lo vivieron con otros hombres que a través de la propia socialización la violencia estuvo inmersa, ¿no? Y lo que menos quieren es tocarle, ¿no? A entrarle a estas temáticas, ¿no? Pero al final de cuentas hay que entrarle y yo siempre les digo, si quieren apapacho, pues están en el lugar equivocado. Si quieren que reflexionemos y cuestionemos, órale,
O sea, vamos a confrontar, o sea, nuestras ideas con lo que creemos y con lo que está sucediendo al final de cuentas. Y bueno, algunos se convencen y otros ya no regresan, pero esa es parte, ¿no? Del proceso y habrá en un grupo de 20 personas de masculinos que a lo mejor te digan dos o tres, la neta a mí me cambió, ¿no? Y entonces aquí estoy y le dije a mi vecino y entonces ahí podemos ir haciendo ese avance y esa red que yo les decía hace un rato, ¿no? De poder trabajar estas temáticas. Ah, bien, aquí hay un Sí, comentario que puse, perdón, Pati, hace ratito y que ya no, ya no leí, que decía aprovechar este espacio de contingencia para rediseñar nuestra vida y comunicarnos con cada integrante de la familia, fortalecer los cimientos. Entonces, pues, hay algún trabajillo que tenemos que hacer. Ahora sí, Pati, Sí, perdón. ah, sí, pues bien, ciertamente, ¿no? Como nos decía este Oscar, yo la verdad me quedé así como muy pensativa casi todo el tiempo que él estuvo hablando, porque si bien es cierto, pues es un tema que concierne a los hombres, pero también yo creo que nosotras como mujeres, y digo particularmente hablo por mí como mamá, que tengo un varón aquí en casa, y una chica, adolescente ahora, y yo creo que es bien importante, ¿no? También acercar a los jóvenes a este tipo de temas, ¿no? Y a nosotros como papás, pues reeducarnos, porque desafortunadamente, como decías, ¿no? Desde el hecho de que como mamá a veces educamos a los varones como machos, ¿no? Así de, a ver, yo lo he reproducido y luego a veces lo acepto, ¿no? En el sentido de, no, primero le sirvo al niño, ¿no? Son cosas así como muy básicas, pero a lo mejor es así de, o a la niña le digo, sírvele a tu hermano. Cuando, oye, espera, y ella me ha dicho, oye, mamá, pero ¿por qué yo le tengo que servir? Él también puede servirse, ¿no? Entonces yo creo que sí, me parece unos temas así súper padrísimos y fue por eso que pues lo contacté a Oscar para que nos pudiera platicar y yo creo que como bien decías, ¿no, Fabi? Hay mucho, mucho, mucho que aprender en torno a esta temática. sí, ¿puedo decir algo? No sé Adelante. si va. Ah, es que es cierto, o sea, cuando uno tiene la responsabilidad de la crianza, uno cae mucho en muchos errores, o sea, incluso hasta en muchas contradicciones. O sea, si nosotros utilizáramos estas cuestiones del género, la perspectiva de género para analizar nuestra propia cotidianidad, o sea, podemos ver muchas cuestiones donde el machismo, la ideología de la masculinidad hegemónica están presentes, ¿no? El hecho de que a los hombres se les sirva primero que a las mujeres, o sea, te dice algo, ¿no? El hecho de que en las fiestas, las primeras que se paran a partir del pastel son las mujeres y los hombres nada más a esperar, te dice algo, ¿no? El hecho de que a los hombres se les dé inclusive una porción más grande de alimento que a las mujeres, te dice algo, ¿no? Entonces, eh, tiene mucha razón de ser. Aquí hay que hacer nada más una aclaración. Y muchas veces caemos en el error de decir es que yo estoy criando un macho, ¿no? O estoy criando o estoy reproduciendo este machismo. Pero también los hombres en la ausencia reproducimos ese machismo, ¿no? Entonces, no es responsabilidad de las mujeres. Socialmente se les dijo hay que criarlos, ¿no? Y lo hacen a su modo y a su manera de ver las cosas. Y si en el camino van reproduciendo esta lógica, pues es parte inclusive de este modelo de organización que nos tiene a hombres y mujeres. El chiste es cuando nos cae ese 20, ¿no? Cuando nos cae ese 20, entonces ahí ya empiezas a reeducar y a redefinir este ejercicio, ¿no? Porque no, pues, hasta que caes en el error, te das cuenta, ¿no? De que estás equivocando. Yo, por ejemplo, en mi crianza, yo decía que no le voy a decir a mi hijo no llorar, no llores porque eres hombre y terminé diciéndoselo algún día, ¿no? Entonces me vuelve a recordar que, ojo, o sea, eso está reproduciendo ese modelo que no quiero que se parezca, ¿no? Pero además, siempre lo digo y en modo de WhatsApp, inclusive en el Facebook, ¿no? O sea,
me siento inclusive con un gran peso de poder educar a un hijo sin machismo, ¿no? Cuando a lo mejor yo puedo hacer mi gran esfuerzo en este sentido, pero fuera de mi casa a lo mejor se va a enfrentar al machismo, al del día a día, al que al final de cuentas pues está ahí, ¿no? Aunque yo cambie, pero al final de cuentas él tendrá que enfrentarse y tomar su decisión de lo que quiere reproducir o no. Y que también es algo como muy, muy interesante, ¿no? Esta cuestión de entre diferenciar entre el machismo y el patriarcado, ¿no? Que como institución el patriarcado, pues, es algo que sí llevamos inmersos, y que tenemos muy arraigados, ¿no? La idea también es empezar a quitar este machismo que predomina como en las instituciones como escuela, familia, y sociedad en general, ¿no? Que es más por ahí a lo que se supone tendría que verse el cambio, ¿no? Dejar de lado estas cuestiones machistas, em, y pues el patriarcado, pues irlo erradicando poco a poco, ¿no? Sí, le has dado al punto en todo esto. Algo que nos sucede a los varones es que no nos documentamos. Entonces decimos, ah, sí, maldito patriarcado, que se caiga, y el machismo, ¿no? Pero son conceptos totalmente distintos, ¿no? El patriarcado es todo un sistema, una forma de organización, ¿no? En donde se valora más lo masculino sobre lo femenino. Y el machismo tiene que ver con toda esta idea, ¿no? Cultural que se va emergiendo en la sociedad de que los hombres no les pasa nada, que los hombres son superhombres, superpoderosos. Entonces, son conceptos totalmente distintos. Y a los hombres nos falta mucho involucrarnos en estos temas. Pero como son temas que vienen empujados del feminismo, pues nosotros los varones pues nos da miedo entrarle, ¿no? Entonces, por toda la concepción y todo lo que está estigmatizado. Pero yo creo que si nos agarramos un librito, ¿no? Hoy día podemos googlear muchas cosas, podemos encontrar definiciones, ¿no? Esto que sucede de las feminazis, o sea, los hombres lo hemos utilizado de una manera tan despectiva, peyorativa, de insultar, etcétera, etcétera, cuando el concepto ni existe, ¿no? Pero se ha utilizado en términos de ofensa, pero decimos, ahí están las feminaces, ¿no? Las violentas de las feminazis, ¿no? Pero en realidad replicamos algo sin el conocimiento de lo que implica ese concepto. ¿En verdad existe el feminazi? ¿En verdad es algo que podemos utilizar? Pues yo digo que no. Si uno revisa la historia, ¿no? Entonces no nos encontramos ni feminazis como tal. Pero bueno, los hombres lo utilizamos para la ofensa, ¿no? Para desacreditar la lucha de las mujeres. Entonces, yo creo que algo que nos ha faltado a los hombres es documentarnos, entrarle a estos temas, por curiosidad, si quieren, pero hay que documentarnos, porque la verdad, a veces decimos que el feminismo machismo es lo contrario a feminismo, ¿no? Entonces es así como de, ¿no? Te puedes colgar jalar los cabellos y decir, no, a ver, sentémonos a dialogar. Esas son las cosas que uno tendría que dialogar como varones a veces. ¿Qué quiere decir esto del machismo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo impacta nuestras vidas? A ver, reflexionemos. Pero a veces no nos damos ni ese tiempo, ¿no? Entonces estamos en otras lógicas, en otras dinámicas. Nuestros tiempos son totalmente distintos incluso a las de las mujeres y no nos damos estos tiempos para documentar, ¿no? O a veces inclusive hasta por miedo, ¿no? De descubrirnos como una persona diferente y de la que no nos queremos asumir, ¿no? En fin, son como Sí, sí, muchísimas sí. cuestiones aquí que se podrían dialogar. Entonces, nos habías compartido un video para el cierre de esta sesión. Bueno, voy a dejar tus datos aquí, ya Gracias. como para empezar a finalizar esta breve charla que tuvimos. De todas formas, probablemente en otra publicación van a quedar tus datos por si alguien quiere comunicarse contigo o quiere saber más del tema, pues ahí está. Ahí está. Sí, el video es retomado de una película. Siempre lo dejo como parte de un ejercicio hacia los hombres que se lleven como preguntándose esta cuestión de eh, cómo nos damos cuenta que somos hombres, ¿no? De entrada. Y lo segundo es qué tenemos que hacer para demostrar que somos hombres, ¿no? El video, en cierto modo,
hace un resumen de incluso de todo esto que vimos, y llévenselo de tarea, o sea, para que lo reflexionen los hombres, los compañeros, nos digan cómo se dan cuenta al final de todo esto que son hombres o qué tienen que demostrar para ser hombres. Y cuando se ponen a reflexionar, van a descubrir muchas cosas interesantes y esa es la intención de generarles esa curiosidad o ese malestar incluso de estos temas, ¿no? Por supuesto, sí. Como que ese es el punto clave. Aquí empezar a mover algo de tu interior para empezar a reflexionar que sí y que no. Bueno, Sí, sí. empezamos a Adelante, compartir el video. adelante. Yo no escucho. Sí, no se escucha. Ok, voy a reproducirlo otra vez a ver si esta vez logramos. No sé si es por la plataforma o por cuál es la cuestión, Y, y, pero y si no, no te esperemos. preocupes, compárteles las dos ligas para que puedan consultar los videos y que vean un poquito de cómo le entramos a este tema de las masculinidades y a lo mejor este puede ser como el punto de debate para que ustedes puedan ahí invitar a otros que reflexionen, digo, sí, Ok, bueno, pues entonces lo dejo correr solamente. Creo que es más lo auditivo, ¿no? Lo que querías demostrar en este video. sí, 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 porque es un video en donde el personaje que ves ahí, le están diciendo cómo se tiene que comportar como hombre, ¿no? Y el punto es que reproduce, o sea, una idea de ser hombre. O sea, no nos damos ni tiempo los hombres de cuestionar esos modelos que nos dicen a veces de que tenemos que ser como o cierta manera o de tal modo. Como todo es una cuestión cultural, pues detrás de esto hay toda una imposición. La pregunta es cómo nosotros al final de cuentas nos damos que somos hombres y tenemos que estar demostrando, ¿no? Y algunos pueden decir es que yo me doy cuenta porque observo que hay una genitalidad, ¿no? De hombre, entonces sé que soy hombre. Pero cuando les preguntas, y bueno, ¿y cómo lo demuestras? Ah, pues es que yo tengo que ser de tal manera, me tengo que comportar fuerte, tengo que alzar la voz, ser agresivo. Entonces van descubriendo la manera en cómo al final de cuentas tenemos que demostrar, ¿no? Y no es lo mismo demostrar en casa que demostrar en el trabajo o en los distintos espacios de interacción. A los hombres se nos exige siempre constantemente el tener que demostrarlo, ¿no? Y lo hacemos. Todavía hasta hace unos años, por lo menos a nivel instituciones, a los hombres se les exigía no llevar colores en camisa como rosa, lila, ¿no? Siempre era como esta formalidad en donde nos apegábamos a un modelo de hombre formal. Entonces, esa es parte también de las cosas que uno va viendo y por qué, ¿no? O en las escuelas, ¿por qué tener que llevar siempre el cabello tan cortito, ¿no? Tan pegadito, como un síntoma de que somos hombres en este proceso de formación, no nos permitían el cabello largo, ¿no? Es como ir revisando nuestra cotidianidad. Yo insisto mucho en esto porque si uno revisa estas cuestiones, créanme que uno le puede dar mayor sentido a las cuestiones de género. Obsérvenlo en el tema del baile, ¿no? Los hombres cómo bailamos. A veces somos tan acartonados, ¿no? No somos tan expresivos, ¿no?
Y cuando vemos a un hombre que se mueve y hace siluetas y hace toda una figuración, lo primero que decimos, ay, ese ha de ser, ¿no? O sea, cuestionamos su virilidad, ¿no? Pero cuando estamos bailando los hombres nos cuesta incluso soltarnos, soltar el cuerpo, movernos, ser expresivos. Tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con todo esto que hemos venido platicando. Pero bueno, yo ahí le dejo. Bien, pues lamentamos que el video no se haya podido escuchar, pero pues se los dejamos por si alguno les causó curiosidad, pues que tengan acceso a él junto con tus datos. Oscar, pues simplemente agradecerte muchísimo el espacio que nos brindaste. Em, el tema estuvo súper interesante. Igual, este, pues hay mucho que reflexionar, ¿no? Pati, ¿algo más que tengas que decir? Pues sí, pues sobre todo agradecerle a Oscar que igual también, igual que que todos nuestros invitados previos, tienen una agenda súper apretada, siempre trabajando mucho, aquí, allá, y pues nos regaló este ratito, pero que fue súper enriquecedor, y pues a mí me dejó en lo particular así como repensando, ¿no? Y súper feliz de saber que hay estos espacios de reflexión y personas preocupadas por estar, ¿no? Y pensando, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Porque a lo mejor lo podemos estar pensando y diciendo este tema, pero bueno, ¿y qué sigue, no? Y yo creo que tú ahí con todas las cosas que has estado haciendo y pues nos demuestras, ¿no? De que qué es lo que sigue, ¿no? O sea, como que bueno, por aquí va el caminito, lo podemos seguir y pues muy interesante todo lo que nos compartiste, Oscar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues a nombre del Instituto de Reinserción Social, el equipo disciplinario de Venustiano Carranza, les damos las gracias por habernos visto en este live y nos estamos viendo en algunos próximos. Buena tarde. Buena tarde. Igualmente, que Hasta estén bien. luego. Sí, bye.